Amigos, qué alegría estar con ustedes en este momento. Qué bendición tan grande saber que un Dios maravilloso nos permite reunirnos, así sea virtualmente. Tengo una emoción muy grande porque mis primeros alimentos espirituales los recibí en casa de Dios para la familia. Y después de estos años, yo diría que unos 10, 14 años, puedo volver a tener la alegría de estar con ustedes, con la esperanza de que nuestro pastor Alpidio muy pronto estará al frente de su congregación, sano, como nuevo y bendecido. Entonces les voy a pedir un favor, que me ayuden a orar, que me acompañen en esta oración para que sea el Espíritu Santo enseñándonos a ustedes y a mí personalmente, que lo necesito, fortaleciéndonos y dándonos alegría y gozo para entrar en la presencia de Él. Inclinemos nuestros rostros. Padre Santo y bendito, es una alegría saber que hoy tenemos una mesa servida con el pan de tu palabra. Es una alegría saber que no estamos huérfanos ni solos en un mundo hostil y tan difícil como el que tenemos en el momento. Es una alegría saber, Señor, que tú has preparado un pan, una palabra, un alimento poderoso para nuestro corazón, para nuestra casa, para nuestra necesidad. Guíanos, céntranos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amigos amados, hoy tengo una enseñanza que se llama Dadnos hoy nuestro pan de cada día para el COVID-19. Necesitamos un pan diferente, necesitamos un pan extraordinario y un pan especial. Y vamos a hacer un pequeño paseo, digámoslo, por estas notas sobre pan en la palabra, porque son muchísimas. Creo que escuché que como 300 veces en la palabra de Dios se habla de la palabra pan. Y bueno, miremos algunas. En el libro de Génesis está el Señor diciéndole a Adán y a Eva, cuando son expulsados del paraíso, con el sudor de tu frente ganarás el pan. Cierto, mis amigos, que ustedes y yo nos hemos ganado el pan con el sudor de la frente, y todavía nos toca seguir sudando mucho para tener ese pan. Adentrándonos en algo más, el pueblo judío estaba listo para partir porque ya habían pasado las plagas, ya hubo esa terrible plaga de la muerte de los primogénitos. Entonces Moisés, Aarón, todos ellos dan la orden de que hay que partir, que empaquen lo que puedan y que se vayan. Entonces el pueblo se le ocurre que lo único que puede hacer a la carrera es un pan sin levadura, porque no hay tiempo de ponerlo a subir, y que a la mano tenían 1 o 2 ingredientes y que había que llevar algo para un largo camino para el desierto. Entonces hacen un pan que todavía se hace en Israel, que se llama el matzo. Entonces, matzo es un pan sin levadura. En el día de ayer, pensando en este tiempo con ustedes, me puse a hacer un poco de matzo. No sé si la cámara alcance a registrar aquí. Son como unas galletitas. Entonces es nada de levadura, nada de corrupción, nada de falsedad, nada de mentira. Y también esta velocidad, este apretujamiento del tiempo para ellos. Hacen este pan muy sencillo. En las recetas de matzo pues aparece un par de harinas, llámese harina integral, llámese harina de avena, harina de centeno, de cebada. Un par de harinas se mezclan con agua. Hay algunas opciones de poner algo más, como un poco de mantequilla o de queso, la sal, qué sé yo. Y con el rodillo pues se vuelve una galletita, se pone al horno, está muy prontamente. Lo que me impacta mucho del matzo es que con el tenedor se hacen unos roticos que pasen al otro lado. Y vemos, pues las galletitas saltines de nosotros tienen esos rotitos. Yo creo que algo tiene que ver con todo esto. Pero me impresiona mucho que algunos dicen que esos rotitos eran representando el dolor del pueblo judío en esclavitud. Para otros es ese piercing al pan, ese rotito traspasado, nos habla del que fue traspasado por nuestras iniquidades.
clavado en la cruz por nuestras iniquidades. Bueno, este matzah sigue siendo comida para la gente, para la mesa de la Pascua judía. Ellos, uno de los ingredientes que tienen es este pan, inclusive en algunos sitios se puede conseguir todavía. Pero el pueblo de Israel sale y se acabó el matzah y se acabaron algunas cosas que ellos llevaban y empiezan a tener hambre y empiezan todos enojados, las miles de veces que se enojaron con Moisés, empezaron a protestar, a alegar, y a esto nos trajiste a morir en el desierto. Entonces Moisés clama al Señor y él promete mandar comida. En el desierto no había una gota de agua. ¿Qué vamos a hacer? En las mañanas desciende del cielo el maná, como un cereal, delicioso, abundante, que había que recoger ese día y ser alimentados ese día. El pan de cada día era ese maná. Al día siguiente iba a venir de nuevo el envío del maná. Entonces el pueblo se alimentó y detrás de ese maná venía una promesa. Para el Nuevo Testamento íbamos a tener ese pan para todos los días. Ese pan que fue molido, que fue llagado, que fue por nuestras transgresiones partido. Ese pan, ese maná era preludio de ese pan del cielo que el Señor nos iba a mandar. Bueno, hay una nota también muy curiosa. En el profeta Ezequiel, el Señor le da una orden a Ezequiel, porque también se viene una tremenda circunstancia demasiado dura para el pueblo de Israel y para Jerusalén. Entonces el Señor le da un instructivo a Ezequiel y le habla de hacer un pan. Le dice, vas a hacer el pan, y le da como unos 6 ingredientes: harina de frijoles, harina de lentejas, el maíz, el sorgo, la harina integral, el mijo. Revuélvelos en una vasija con agua, porque esto es tu alimento, va a ser tu alimento por 390 días que vas a estar en el sitio donde el Señor. Hay una instrucción tremenda que no te la pierdas en el capítulo 4 de Ezequiel, para que hagas ese pan con el que te vas a nutrir. Bueno, también estuvimos haciendo ayer el pan de Ezequiel. Entonces esta mañana yo sí que no sé si la cámara lo muestra, pero estábamos haciendo el pan de Ezequiel. Entonces yo logré conseguir las lentejas. No tenía la harina, pero ahí la remojé el día antes y las molí. Le pusimos harina integral, tenía centeno y hojuelas de avena. Yo les digo que quedó delicioso. Y esta mañana que hubo desayuno con este pan y me dio dificultad que me volviera a dar hambre. O sea, es alimento muy poderoso. Cuando hay escasez tenemos que ser sabios. Que no tengo esto o aquello o lo otro. El Señor le da a Ezequiel este mandato. Y lo que la palabra dice, imagínate este pan diseñado por el Señor. Qué dicha podernos nosotros aprender a hacer como Él nos lo enseñó. Pan de Ezequiel. Ve y lo lees si quieres en el libro de Ezequiel, capítulo 4, verso 9. Con todo esto, hablábamos ahorita que decíamos del matzah, que era el pan sin nada de levadura, así, delgadito, para que no hubiese corrupción, para que no hubiese mentira, para que no hubiese falsedad, para que no hubiese engaño. Entonces también me recuerdo que el pueblo judío cada año celebra la Pascua, y antes hay una preparación tremenda, y una de las cosas que me impacta es cómo ellos limpian tremendamente la casa, sacan las gavetas, sacan todo, con la idea de no dejar ni el más mínimo, minúsculo partícula de polvo, porque este polvo sería significado de pecado, de no limpieza del corazón, y la idea es que lo físico esté tan limpio para que el corazón pueda estar muy limpio. Bueno, mis hermanos, con pan de Ezequiel, con matzah, con todos estos panes, ¿cuál es el hambre que el mundo de hoy tiene? ¿Cuál es el hambre espiritual que nosotros tenemos y que este mundo tiene desesperadamente? Para que el Señor, para orarle a Él, que nos dé el pan de cada día para esta época de pandemia. Mis hermanos, déjenme decirle que hay gente que tiene mucha comida,
que se fue y vació las alacenas de los mercados y no le importó si el otro tenía o no tenía. Y que tienen mucha hambre espiritual, toda el hambre espiritual, toda la necesidad espiritual, porque ellos no tienen el pan de vida, porque ellos no tienen la paz y la llenura del pan de vida. Entonces volvemos a la palabra y miremos cómo en el libro de Mateo, cuando los discípulos le dicen a Jesús que les enseñe a orar, entonces Él nos da la preciosa, poderosa oración del Padre Nuestro, y hacia el centro está: danos hoy nuestro pan de cada día. Entonces, más que este pancito para el estómago, el pan del perdón, que nos lo dé cada día, el pan de la esperanza, el pan de la unión familiar, el pan de la salud, el pan del empleo, el pan de la verdad, el pan del discernimiento, para que no caigamos en todas estas trabas que nos está poniendo el mundo de opiniones que aquí, que allá, y que nos enloquezca. Que Él nos mande cada día el pan que necesitamos. Entonces no, ya lo pedí hoy, pues me lo voy a pedir mañana. Y acuérdate que el maná cae temprano. Y acuérdate que es tempranito que te levantas a buscar el pan físico y el pan espiritual. Danos hoy nuestro pan de cada día. Recordemos otro capítulo más. Está Jesús en el desierto y lleva 40 días y 40 noches y Él está ayunando. ¿Cómo será el hambre a los 40 días? Entonces el tentador anda por ahí viendo. A Él, ni siquiera a Él lo respetó. Si eres Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ustedes y yo no sabemos una respuesta, que está también por allá en el libro de Deuteronomio. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra alimenta tu tristeza, la palabra alimenta tu dolor, la palabra sana tu enfermedad, sana tu dolencia, sana tu vacío, sana tu quebrantamiento. ¡Qué precioso! Entonces miremos en Juan, y eso sí, en Juan no, eso sí es un tremendo banquete, un tremendo buffet para el corazón, lo que Juan nos trae con el pan del cielo. En el verso 1 del capítulo 1 de Juan, en el principio, y Reina Valera dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. ¡Qué belleza! Pero me gusta mucho más esta, para claridad, como la versión, la traducción viviente. En el principio era la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios. La palabra ha existido siempre y existirá siempre, porque ustedes y yo conocemos capítulos que nos hablan de cómo al final todo desaparecerá, la luna caerá, todo caerá, pero la palabra del Señor jamás morirá, jamás desaparecerá. Es tremendamente hermoso. Entonces, hay un verso también que lo encontré y no había como puesto mucha atención a él, y lo voy a compartir. Está justamente en el libro de Juan 6:63. Entonces, ¿por qué decimos que ese pan nos alimenta tanto? Porque el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. Hay gente caminando y corriendo y haciendo y negociando y qué sé yo. Están muertos porque están en oscuridad, están en tinieblas. El Espíritu da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mis hermanos, las palabras que el Señor nos entrega, las palabras que Él nos da, son espíritu y son vida. Y si yo tengo el espíritu y tengo la vida, yo sé cómo voy a enfrentar todas las cosas que se están presentando. Y no voy a ser conmovido, y no voy a ser arrancado. Y el Señor, a ti que eres su Hijo tan amado, y a mí, nos va a cuidar, nos va a proteger. Tremenda palabra, amigos, de verdad. Volviendo también a Juan, recordaba yo en el libro, cuando Juan nos dice en el capítulo 1, verso 4, el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. La palabra que bajó del cielo habitó en nuestro corazón. Se hizo carne
y nos alimentó y nos dio vida y nos dio salvación. Y nos dejó todo por escrito. Nos lo dejó muy claro para que nosotros lo sigamos y para que nosotros lo veamos. Ahora, quiero contar algo, y es que de tiempo atrás yo leía este verso y como que le daba vueltas y no hallaba cómo ubicarlo. Y me fui al profeta Jeremías, cuando él habla preciosamente también de la palabra y dice en el capítulo 15, verso 16: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Me comí la palabra, me la comí, la incorporé, así como me puedo comer este mazo, como me puedo comer una porción del pan de Ezequiel, como mi almuerzo, mi comida. Las palabras las encontré y las comí, o sea, las llevé a mi corazón. Tatué mi corazón con esa palabra, mi vida como el piercing allá pegado al corazón. Y tus palabras me fueron por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Esa es la palabra viviente, esa es la palabra que nos da vida, esa es la palabra que nos da fuerza. Yo me pregunto y les pregunto, ¿qué palabras tienes tú ya con el piercing en tu corazón? Sé que tienes muchas. Y sé que a veces nosotros estamos en circunstancias de la vida donde nosotros no podemos tomar un libro, tomar la palabra, tomar el teléfono para ver este verso. Y estamos enfrentados a cosas de ya. Y cómo la palabra nos despierta y nos fortalece. A ver, voy a decir algunas de las mías, que las tengo ahí a la mano. En apretujamientos, en circunstancias, ¿yo qué hago? Yo no puedo. Salmo 121, 1. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, que hizo los cielos y que hizo la tierra. ¿Quién te va a ayudar? El creador de todo lo que hay tan hermoso es tu ayudador. Salmo 23, el precioso salmo. Y para este momento, en el verso 4. Aunque esté en valle, caminando por valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. ¡Qué hermosura! Estamos en valle de sombra de muerte, pero dice, no temas mal alguno, porque Él va contigo y porque Él lleva dos implementos para protegerte, la vara y el callado. El uno, para que el enemigo no venga, y el otro, para disciplinarte si estás por ahí como con ganas de ser la ovejita descarriada. Bueno, ¿y qué tal este poderoso salmo? Todo es tan poderoso. Salmo 103, 1 al 5. Bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, no te olvides de ninguno de los beneficios, porque Él es el que perdona nuestros pecados. Él es el que sana nuestras enfermedades, todas nuestras enfermedades. Él es el que rescata del hoyo nuestras vidas, nos corona de favores y de misericordias, sacia de bien nuestras bocas, de modo que nos rejuvenezcamos como las águilas. Qué bueno que nos va a rejuvenecer ya los que tenemos tantos añitos. Nos rejuvenece como las águilas. Y nos dice por allá a los mayorcitos también que Él en el Salmo 92, que seremos como esos árboles, como esos cedros del Líbano, trasplantados a la casa del Señor, que aún en la adultez, en la mayoría de edad, estaremos frescos, estaremos verdes, daremos hojas, daremos fruto. Bueno, todas las que tú te sepas, que sea piercing a tu corazón, que sea palabra a tu corazón, que sea vida para que puedas sobrevivir a todas las cosas tremendas que hay afuera en el mundo. Hermano, yo quiero terminar y quiero decirte que vuelvo a esta figura de este bebé que está totalmente satisfecho, que está recién amamantado, que está lleno de placer, de gozo, porque ese corazón que latió cuando él estaba en vida intrauterina está pegadito, él está pegadito a ese regazo de esa madre.
Entonces dice el Salmo 131:2, como niño recién amamantado, así estoy, como niño recién destetado de su madre. Que seamos así en esa dependencia de Dios, porque tú y yo somos hijos de Él, somos hijos muy amados de Él, y qué bueno que podamos sintonizarnos con el corazón del Padre, con el palpitar del corazón del Padre, porque somos sus hijos mimados, contemplados, y si nosotros estamos alineados con Él, estamos en obediencia, estamos en conocimiento, estamos en adoración, estamos llenos del verdadero pan, del pan de vida. Muy agradecido, mis hermanos, Dios los bendiga grandemente y los esperamos para una próxima ocasión. El Señor les guarde ahora y por siempre. Amén.